Mi nombre es Carlos, tengo 66 años, y toda mi vida trabajé con las manos. Fui albañil, carpintero, un obrero de la construcción. Imagina trabajar toda tu vida para construir un hogar, y que un día tu propio yerno cambie las cerraduras, meta a sus padres dentro y te declare con una sonrisa burlona: ahora aquí es nuestro hogar. Eso me pasó a mí. Pero lo que hice después no solo recuperó mi casa, también recuperó mi dignidad y desenterró una mentira que había envenenado a 2 familias durante décadas. Si alguna vez alguien intentó quitarte lo que era tuyo por derecho, si alguna vez te hicieron sentir como un extraño en tu propia casa, esta historia te va a estremecer. Dale like, suscríbete y comenta, porque lo que vas a escuchar hoy es la prueba de que la justicia poética, a veces, se construye con la misma paciencia con la que se levanta una casa, ladrillo a ladrillo. Para que entiendan la profundidad de la herida, primero deben conocer la casa. No era una mansión, ni mucho menos. Era una casa de barrio, sólida, con un porche de madera de roble que construí yo mismo en las noches de verano, después de mis largas jornadas de trabajo. Cada viga, cada tabla del suelo, cada marco de ventana, había pasado por mis manos. La habíamos comprado mi difunta esposa, Elena, y yo, cuando nuestra hija Lucía era apenas una niña. Era nuestro proyecto, nuestro nido, el lugar donde medíamos la altura de Lucía en el marco de la puerta de la cocina. Después de que Elena se fuera, consumida por una enfermedad silenciosa, la casa se convirtió en mi ancla, mi santuario. El jardín, con los rosales que ella había plantado, era mi terapia. Era el único lugar del mundo donde sentía que ella todavía estaba conmigo. Allí crié a mi hija, Lucía, la luz de mis ojos. Siempre quise que tuviera una vida mejor que la mía, lejos del sudor, del polvo y de las penurias que yo pasé. Y cuando conoció a Martín, al principio, pensé que era un buen hombre. Educado, de sonrisa fácil, siempre con palabras dulces y promesas de un futuro brillante. Pero detrás de esa sonrisa, como pronto descubriría, se escondía un lobo con piel de cordero. Con el tiempo, Martín mostró quién era realmente: un hombre controlador, ambicioso hasta la médula y un maestro de la manipulación. Poco a poco, fue tejiendo una red alrededor de mi hija, convenciéndola de que yo era un obstáculo para su felicidad, un viejo anclado en el pasado que debía dejar de depender de un viejo. Un día, regresé a mi casa después de visitar a un amigo en el hospital durante una semana, y me encontré con la escena más humillante y dolorosa de mi vida. La llave no giraba en la cerradura. El sonido seco del metal bloqueado me heló la sangre. Probé de nuevo, con más fuerza. Nada. Pensé que la cerradura se había atascado. Golpeé la puerta, y al rato, apareció el Martín, en la puerta, con los brazos cruzados y una mueca burlona en los labios. Carlos, me dijo, su tono cargado de una falsa lástima. Deberías haber llamado antes de venir. Agradece que te dejamos algunas de tus cosas en el porche. Ahora esta es nuestra casa. Aquí viviremos Lucía, yo y mis padres. Tú ya no pintas nada aquí. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar sus palabras. Pero entonces, por encima de su hombro, vi a sus padres sentados en mi sala, en los sillones que yo había tapizado, viendo la televisión como si fueran los dueños. Sentí como la sangre me hervía. Esa era mi casa, levantada con mis manos, con mi sudor, con mi vida. Y me la estaban arrebatando como si yo fuera un intruso. Durante las semanas siguientes, viví una pesadilla. Dormía en el sofá de un vecino compasivo, y desde su ventana, veía cómo ellos ocupaban mi hogar. Los veía reír en mi sala, a sus padres paseando por mi jardín, el jardín de Elena, como si fueran los dueños. Cada día era una puñalada. Cuando me cruzaba con ellos en la calle, me miraban con desprecio, como si yo fuera un mendigo que acechaba su propiedad. Pero lo que no sabían era que yo tenía algo que ellos jamás podrían arrebatarme: la propiedad legal de esa casa, un documento que guardaba como un tesoro. Me guardé el dolor, la rabia y la impotencia. Y mientras ellos se regodeaban en su victoria, yo visité a un abogado, un viejo amigo llamado Samuel. Le llevé mis escrituras y comprobé lo que ya sabía: yo era el único y legítimo propietario. Samuel me dijo algo que encendió una llama de esperanza en mi interior. Carlos, tienes todo el derecho legal para recuperarla. Ellos son ocupantes ilegales. Solo hace falta elegir el momento y la estrategia correcta para que la lección sea inolvidable.
Y entonces decidí que no solo lo sacaría de mi casa, sino que lo haría de una forma que nunca, jamás, pudieran olvidar. Esperé el día perfecto. Y llegó un domingo soleado. Habían organizado una gran comida en mi jardín, una parrillada con todos sus amigos. Había música alta, risas, el olor a carne asada flotando en el aire. Estaban disfrutando de lo que era mío, celebrando su usurpación. Llegué a la 1 de la tarde. No llegué solo. Llegué acompañado de 2 oficiales de policía y un cerrajero. Cuando Martín me vio entrar por la puerta del jardín, se levantó furioso, con una copa de vino en la mano. «Viejo entrometido. ¿Qué demonios haces aquí? Lárgate de mi propiedad». Con una calma que no sabía que poseía, saqué las escrituras originales de mi chaqueta y las puse sobre la mesa de la parrillada, frente a todos sus invitados. «Lo que hago aquí, Martín, es simple, recuperar lo que siempre fue mío. Esta casa tiene un único dueño legal, y ese dueño soy yo». Uno de los policías se le acercó, con una expresión seria e imperturbable. «Señor, hemos verificado los documentos. Usted y su familia deben desalojar esta propiedad de forma inmediata. Están cometiendo un delito de allanamiento de morada». El rostro de Martín se desfiguró. Pasó de la soberbia a la incredulidad, y finalmente, a una desesperación patética en cuestión de segundos. «Esto es un abuso. No pueden hacernos esto», gritaba, mientras sus amigos lo miraban con una mezcla de incomodidad y vergüenza. Yo, con la voz más firme de mi vida, una voz que llevaba semanas ensayando en mi cabeza, respondí: «Abuso, Martín, fue echarme a mí, al verdadero dueño, de la casa que construí con mis propias manos y con el amor de mi esposa. Hoy, la justicia habla más fuerte que tus gritos». El cerrajero, con una eficiencia profesional, comenzó a cambiar las cerraduras frente a todos. Martín, Lucía y sus padres tuvieron que recoger sus cosas a toda prisa, metiendo ropa y objetos en bolsas de basura, bajo la mirada atónita y juzgadora de todos sus invitados. Mi hija, en silencio, no pudo defenderlo, sabía que yo tenía razón. Su rostro era un poema de culpa y humillación. Cuando cerré la puerta de mi casa detrás de ellos, sentí una paz indescriptible. El eco de sus risas falsas, de su arrogancia, ya no estaba. Solo quedaba el hogar que siempre me perteneció. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa misma noche, mientras yo recorría mi casa en silencio, saboreando la victoria, mi abogado, Samuel, me llamó. Su voz era grave. «Carlos, hay algo más». Cuando Martín estaba gritando en el jardín, dijo algo extraño. Dijo que tú le habías robado 2 veces. No le di importancia en el momento, pero me quedó sonando. Así que hice algo. Usé un contacto para investigar la historia de la propiedad, mucho más atrás de tu compra. Lo que Samuel me contó a continuación, reescribió toda la historia. Carlos, el terreno sobre el que construiste tu casa, perteneció a la familia de Martín durante generaciones. Su abuelo, un hombre llamado A, lo perdió hace 40 años. Se vio obligado a venderlo a un precio muy bajo para pagar unas deudas de juego. Sentí un escalofrío. ¿Y quién compró el terreno? Ahí está el detalle, Carlos. El comprador, según los registros, fue un pequeño inversor que lo mantuvo durante años y que luego te lo vendió a ti. Pero el nombre de ese inversor me sonaba familiar. Así que investigué un poco más. Y descubrí la verdad. Mi abogado me explicó que Martín había crecido escuchando una versión distorsionada de la historia. Una historia en la que su abuelo no era un jugador irresponsable, sino una víctima de un usurero que se había aprovechado de su desgracia para robarle sus tierras. Y el nombre de ese supuesto usurero, el villano en la historia familiar de Martín, era el de mi padre. No podía creerlo. Mi padre había sido un hombre humilde, un trabajador honesto que había muerto hacía años. No tiene sentido, Samuel. Mi padre nunca tuvo dinero para comprar tierras. Exacto, dijo Samuel. Tu padre no fue el usurero. Fue la víctima. El verdadero usurero, el hombre que le prestó el dinero al abuelo de Martín y que luego se quedó con las tierras por una miseria, fue otro. Pero para encubrir sus huellas, usó el nombre de un tercero en la transacción. Usó el nombre de tu padre,
que en esa época era apenas un muchacho que trabajaba para él. Lo usó como testaferro sin que él lo supiera. Lo entendí todo. Martín no solo era un hombre codicioso. Era un hombre envenenado por una mentira, por una historia de venganza familiar. Su obsesión por mi casa no era solo por su valor material. En su mente retorcida, él estaba recuperando lo que le habían robado a su familia. Me veía a mí no como su suegro, sino como el heredero del hombre que, según él, había destruido a su abuelo. Con esta nueva verdad en mis manos, supe que mi venganza no estaba completa. Faltaba el acto final. Convoqué una última reunión. Martín, Lucía y sus padres vinieron, probablemente esperando una negociación, una súplica. Los senté en la misma sala de la que los había echado. No dije una palabra. Simplemente puse sobre la mesa de centro que yo mismo había construido los documentos que Samuel había conseguido, la confesión del verdadero usurero, encontrada en viejos archivos judiciales, y la prueba irrefutable de que mi padre había sido solo una víctima más. Les dejé leer. Vi el color desaparecer del rostro de Martín. Vi a su padre abrir la boca, sin poder creerlo. Tu odio, Martín, dije con calma, se ha construido sobre una mentira. Pasaste toda tu vida odiando al hombre equivocado. Mi padre no fue el ladrón. Fue tan víctima como tu abuelo. Y tú, en tu ceguera, has repetido la historia, intentando destruir al hijo del hombre inocente. El silencio que siguió fue la verdadera derrota. La arrogancia de Martín se desmoronó, reemplazada por la comprensión devastadora de su propio y terrible error. Su venganza, su justificación, todo se había convertido en cenizas. Mi venganza, concluí, mi voz ahora sin rastro de rabia, solo un cansancio infinito, no era echarte de esta casa. Era que entendieras la verdad. Ahora, vete. Y vive con ella. Ese día, no solo recuperé mi casa. Recuperé la historia de mi padre, limpié su nombre. Y dejé que ellos se ahogaran en el veneno de una mentira que había tardado 40 años en salir a la luz. Aprendí que a veces, las personas que más nos hieren son prisioneras de sus propias historias falsas. Pero la verdad, por mucho que tarde, siempre tiene más fuerza que la mentira. Y un hogar, un verdadero hogar, no se construye sobre la tierra ni sobre los ladrillos, sino sobre la dignidad y el respeto. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Carlos al descubrir toda la verdad? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir. Porque aquí seguimos contando historias donde la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.